la ves bien. Bueno, yo os hablaré, como habéis dicho, del tratamiento primario del labio y paladar fisurado. Primero agradecer a la asociación la posibilidad de estar con ustedes y compartir una mañana de sábado, aunque seguramente les voy a dar una buena tabarra durante un ratito, pero bueno, he intentado eliminar fotos quirúrgicas porque yo creo que hay en ustedes un fuerte componente emocional, entonces voy a intentar, gracias a una serie de dibujos que tengo hechos, intentar explicar más o menos las cosas. Bueno, haremos un breve resumen de lo que es. Ya saben ustedes que la fisura es una fisura, pertenece a las fisuras faciales, que es un defecto mesodérmico. El mesodérmico, el embrión está compuesto de 3 capas: el ectodermo, que es la externa, el mesodermo y el endodermo. El mesodermo es donde se forman todas las estructuras musculares y parte del esqueleto, ¿no? Y entonces no sabemos bien por qué. No hay una unión de esas capas en un momento determinado de la gestación y provoca la fisura. Y esto, lo que sí sabemos es que nos altera mucho, pues tenemos problemas de fonación, tenemos problemas de masticación, de deglución, audición en los casos en que hay otitis de repetición. Suele estar afectada la respiración nasal. La mayoría de los fisurados son respiradores bucales y evidentemente hay un problema estético grave. Es la segunda malformación más famosa, más frecuente. La primera es el pie equinovaro, que no sé si alguno de ustedes lo han visto, pero es un pie muy deformado. Se llama equino porque recuerda a la pezuña del caballo. El 70% está asociada la labial a la palatina y la mayoría son unilaterales. Es curioso esto, que la fisura labial y palatina conjunta se da el doble de veces en varones. En cambio, la fisura palatina aislada es mucho más frecuente en mujeres. Y una cosa que no entendemos es porque el 70% es lado izquierdo. Son cosas que no se entienden bien. La mayoría ya le he dicho que son aisladas, pero algunas pueden ser sindrómicas, que están envueltas en síndromes que no entraremos ahora, pero Franchischetti, velocardiofacial, Van der Bode, el Charge. Hay muchas malformaciones. Y lo que ustedes normalmente preguntan más, que les preocupa, es el riesgo de recurrencia. Aquí lo tienen. Si tiene un hijo afecto, tiene un 4% más de posibilidades de volver a tener otro niño fisurado. Si tiene uno o dos progenitores están afectados, también hay un 4% más. Si se dan los 2 anteriores, es un 17%, y si tiene 2 hijos afectos, un 9%. El inicio de la malformación sí que sabemos que se da justo cuando se han de unir las estructuras. Esta es un dibujo de un embrión visto de frente. Este es el agujero de la nariz y este es el agujero de la nariz. Y esto es la boca, o estomodeo se llama. Y aquí hay unas fisuras que van hacia lateral, y esto que ven aquí y aquí es el ojo. Entonces, todas estas estructuras progresan hacia la línea media y se juntan formando la estructura de la cara. En el paladar pasa lo mismo, pero se dan tres partes: el paladar primitivo o anterior y las 2 laterales. Perdón, he pasado muy rápido, pero bueno, los 2 laterales, que se juntan también en la octava, 9ª semana. Sí sabemos que esto es curioso, que la actividad del músculo empieza en la 10ª semana, y luego hay un estudio por parte de un grupo francés que ha estudiado que el líquido amniótico empieza a correr por la nariz como si fuera el aire a partir de la 14ª semana, y esto lo ven con un Doppler. Esto hace que al no haber una buena circulación de líquido amniótico por la nariz,
se cree que es uno de los motivos que los fisurados en su mayor parte son respiradores orales, porque se establece allí una turbulencia del líquido y no sigue el camino normal. Esto es lo mismo que les explicaba antes. Aquí tienen lo que formará parte del centro de la cara. Esto es el ala nasal y el ala nasal que irán aquí. Las mejillas que están aquí en los lados. Esto es la mandíbula. Y todo esto conformará la cara. En el paladar lo mismo que les he dicho antes. 3 partes. El paladar anterior, que es el paladar primitivo, y los 2 procesos palatinos secundarios. Y aquí en medio hay un nervio, que es el nervio nasopalatino. Cuando el paladar se está formando, las láminas óseas palatinas están verticalizadas. Esto es el ojo, esto es el otro ojo, esto es un hueso que tenemos en la línea media que se llama vomer, y aquí tenemos el paladar verticalizado y en medio está la lengua. Esto es para explicarles, porque si alguno de ustedes tienen algún hijo con una secuencia de Pierre-Robin, así entenderán qué es lo que pasa. Como tienen una mandíbula muy pequeña, porque se dice que muchas veces es por culpa de que tienen una posición fetal muy exagerada con la barbilla contra el pecho, pues esto no permite, el espacio de la mandíbula no permite descender a la lengua, y al no descender la lengua no suben los procesos del paladar y no llegan a la línea media y no se unen. Y entonces tenemos una fisura, pero de otro tipo. El diagnóstico hoy en día casi siempre es este. Nos vienen a la consulta con las ecografías de, mire, voy a tener un hijo con fisura labial, aunque es muy difícil ver la palatina. Por desgracia hay muchos tipos de fisura, ¿eh? Algunas que son muy complejas de solucionar, pero otras que son solo una pequeña muesca en la nariz, ¿eh? Y estas que son pues lo que se llama una macroglosia, hay una macroquelia, son fisuras muy complicadas y todas ellas realmente muy difíciles de tratar. Este gran número de fisuras ha llevado a que nosotros, para entendernos entre los profesionales, tenemos que hacer una serie de clasificaciones, y hay un montón de clasificaciones que no les voy a aburrir, pero bueno, aquí está la parte del labio y la nariz. Esto es labio, el alveolo dentario, el paladar duro y el paladar blando. Esta es la más sencilla de usar, que es la que normalmente usamos. En nuestra casuística, el 50% de los fisurados son fisurados labiopalatinos, el 50%. Y los otros 2 se lo reparten entre los fisurados labiales aislados y los palatinos. Vamos a recordar un poquito la forma del músculo orbicular. Este es una superposición de un dibujo sobre una foto, en que ven el músculo orbicular. Orbicular quiere decir redondo, circunferencial. Entonces, el músculo orbicular tiene esta forma, es una anilla que está dispuesta al lado del labio y que tiene diferentes, en medicina hablamos de fascículos. Tienen que imaginarse que son diferentes tiras que van a unirse a diferentes sitios. En el problema, estos músculos que tienen hacia arriba, que es el músculo canino, el elevador del labio superior, y los músculos cigomáticos, nos ayudan a gesticular, pero en el caso del fisurado nos complican mucho la vida. ¿Por qué? Porque el fisurado tiene la interrupción de estas fibras que les he enseñado en el dibujo, que pueden ser en un lado, en ambos lados o incluso en la zona central. Y al estar interrumpidas las fibras, el músculo tiene la tendencia a buscar la unión con el hueso. Entonces, eso hace que la musculatura se inserte, se enganche en el hueso de forma anómala, y esto provoca una deformidad del maxilar con rotación de los fragmentos que se añaden a la presión de la lengua y a la desviación del tabique y de la narina. Porque esto han de pensar ustedes que, claro, si la cara se ha formado entre el 5.º y el 8.º mes de gestación,
el bebé ha estado metiendo la lengua en el agujero desde la... Perdón, no sé qué pasa, que se ha disparado esto. Desde la quinta, novena semana ha estado metiendo la lengua en el agujero y ha estado gesticulando y eso altera, ya deforma toda la cara, ¿eh? Este es un unilateral, el músculo B se ha ido vertical a coger aquí el hueso en esta zona y estos músculos que son los cigomáticos y el elevador del labio superior y el músculo canino tensan del labio hacia la parte externa. Por eso cuando un bebé fisurado ríe, lo que hace es abrir más la fisura. Esto también provoca esta relación de la cara. Hay una angulación de todos los huesos de la cara y en particular los de la nariz, y esto se debe a esta... Perdón, no sé, estoy dándole sin querer. Esto se debe a que hay una alteración del equilibrio de una serie de estructuras circunferenciales que describió un médico que se llama Deler, que dice que, claro, estos anillos mantienen la estructura simétrica de la cara, pero como el anillo está abierto y está roto por aquí, esto se desmonta. Y esto en el fisurado, pues el bilateral aún es peor porque hay dos estructuras abiertas. En la musculatura, el fisurado bilateral se da otra circunstancia curiosa, que es que aquí en la zona central del labio, aquí no hay músculo, solo tenemos tejido graso, piel y mucosa. Entonces, uno de los problemas de la reconstrucción del labio en el fisurado es que tenemos que trasladar el músculo de lateral a la zona central en el bilateral, ¿eh? Cuando es simétrico, cuando la alteración es total en ambos lados, o en este caso que es parcial en ambos lados, las estructuras centrales de la cara se mantienen centradas. Pero cuando hay casos en que un lado es total y otro lado es parcial. Entonces, cuando ocurre esto, hay una alteración de la simetría facial y una desviación de la línea media. En los casos bilaterales, según el tipo, este B, por ejemplo, es un asimétrico. En un lado simple en el lado izquierdo y un total en el lado, perdón, en el lado derecho, en el lado izquierdo es total. Este es un total con una... Este está abierto el paladar por completo, pero tiene dos tiras de piel aquí, que le llamamos la banda de Simonar, que esto nos mantiene la nariz centrada y la premaxila centrada. Pero el peor de los casos son estos que está totalmente abierto y entonces esta estructura que es el prelabio, la premaxila con el prelabio hace lo que le da la gana en función de los traumatismos que tiene el bebé con la lengua o al meterse la mano en la boca durante la vida intrauterina. Los objetivos del tratamiento, evidentemente, es la reparación de la anatomía. Esto es lo que antes se ve. Pero lo más importante, perdonen, no sé qué está pasando, estoy un poco espeso con el resfriado y entonces lo más importante es la reparación de la función. En la función tenemos que intentar reparar la masticación, una deglución normal, el habla y lo más importante, según varios autores, la respiración nasal. Y esto además lo tenemos que hacer intentando dejar el mínimo de cicatrices posible, porque esto va a afectar el crecimiento del maxilar. El inconveniente que tenemos en el tratamiento del fisurado son estos, que los pilares en los que se va a fundamentar el resultado son el tipo de fisura que tengamos. Cuanto más compleja es la fisura, más complejo será darle un resultado correcto. En los casos de fisura bilateral está claro que la complejidad es altísima. La técnica quirúrgica, si usamos técnicas que realmente dañan mucho los tejidos y afectan mucho la vascularización del hueso, pues vamos a tener problemas a largo plazo con el crecimiento de la cara. Y luego el más importante, por desgracia, para todos, porque incluso, claro, en nuestro caso, nos obliga a estar al día y
y estar constantemente estudiando es la habilidad y la experiencia del cirujano. Esto hace que a mismas técnicas en diferentes grupos tengan resultados diferentes. El protocolo del tratamiento actual en el fisurado unilateral es este. Perdonen, ¿eh? No es. El NAM, yo la verdad es que he acudido a varios cursos de NAM, me parece una solución muy inteligente. Nosotros habíamos hecho mucha ortopedia en el fisurado al inicio con el doctor Teserra. Hemos seguido el camino de los diferentes tipos de ortopedia que existe. La ortopedia habitualmente que se realiza por ahí es una ortopedia interceptiva, o sea, que lo que hace es afectar el crecimiento, porque lo que hace es que intenta cerrar la fisura un poco a la fuerza y esto afecta el crecimiento. El NAM que se está utilizando hoy en día, en particular en la residencia del Valle d'Hebron, con las técnicas de la doctora Panacci, es un NAM que lo que hace es estimular el crecimiento de los fragmentos menores y favorece la posición lingual. Y el problema es que en nuestro caso, en la consulta, pues como la mayoría de pacientes primarios que yo recibo son de fuera de la autonomía, me es muy complejo el realizar este tratamiento que requiere un seguimiento continuado. Nosotros hacemos el cierre labial a los 6 meses con la rinoplastia primaria, que estos algodoncitos que ven ustedes, que han visto en sus hijos, es para reponer el cartílago nasal y ayudar la nariz a tener un crecimiento adecuado. Al año solemos cerrar el paladar blando. A los 4 años cerramos el paladar duro y la encía de fuera. Esto hemos visto que en muchos casos evita la realización del injerto alveolar, porque se forma un puente óseo que facilita la erupción del canino y en algunos casos pues no hace falta llegar a hacer el injerto alveolar, aunque el injerto alveolar es en la mayoría de las casuísticas alrededor de un 60% de los casos, 60-65% de los casos es necesario, aunque solo sea para poder hacer ortodoncia y mover los dientes. Y luego a los 18 años hacemos los refinamientos estéticos, la nariz y la cirugía ortognática. El bilateral, en nuestro caso seguimos haciendo la técnica adhesiva. Es una técnica que nos permite que el prelabio se ensanche, que se retrase la premaxila y se coloque en su lugar, y entonces tranquilamente podemos realizar los cierres labiales, que nosotros seguimos haciéndolo en 2 tiempos, porque esto nos permite alargar más la columela y trabajar mejor la musculatura del prelabio. Luego a los 12 meses igual el paladar blando, a los 4 años el paladar duro, pero también cerrando la encía, y luego ahí el alargamiento de columela ya no lo solemos hacer, porque esto añadía unas cicatrices aquí en la parte inferior que nos empeoraban el resultado luego en la rinoplastia estética, pero sí hay que hacer el injerto alveolar, que en estos casos en muchos tiene que ser bilateral, y luego a los 18 años el refinamiento. Estos son los sistemas que utilizábamos antes para hacer ortopedia, placas para ensanchar, placas para cerrar la fisura y favorecer el cierre, o estas que empujaban el fragmento óseo hacia atrás. La técnica quirúrgica que hemos estado usando durante toda la vida es la de Millar, la Millar 2. Y Millar 2 lo que ha hecho es que tiene muchos hijos en diferentes sitios y muchas modificaciones. Bueno, ahora usamos más la técnica de Moller, que no deja de ser una modificación de la técnica de Millar. Ahora luego les enseñaré un dibujo. En el labio bilateral, después de la técnica adhesiva, hacemos en 2 tiempos la misma técnica, la de Moller. Y esto lo que hace es que alarga la hemicolumela. Hacemos también la rinoplastia primaria en la cirugía del labio y sí que es importante, hay que disecar mucho los músculos para evitar la retracción de la cicatriz. Y luego hay detalles estéticos, que es el triángulo en línea alba y el triángulo en el bermellón.
Como ya les he dicho, se han hecho multitud de técnicas. La mayoría estaban basadas en zetaplastias, pero esto incluía unas cicatrices aquí en forma de zeta en el labio que eran muy feas. La técnica de Millar lo que hace es decir, bueno, vamos a hacer líneas rectas, vamos a evitar las zetas en esta zona y es el precursor de este tipo de cirugía que se llama rotación avance. Y hoy en día también está muy en boga las de línea recta que siguen las subunidades anatómicas. Pero estas técnicas son útiles en los labios menores, en los labios simples y que hay muy poca deformidad. La técnica de Moller, el dibujo es este, no tienen que entender nada, pero bueno, aquí tenemos el triangulito de línea alba que va a introducirse aquí, el triángulo del bermellón que va a introducirse aquí, y todo este segmento de piel lo que va a hacer es ir a ocupar la base de la nariz y cerrar el suelo de la nariz. Y lo que sí que hace Moller respecto a Millar, Millar es una curva que ahora verán en los siguientes dibujos. Esta es una línea recta que intenta simular la cresta filtral del otro lado. ¿Ve? El Millar hace esta curva que luego a veces aquí en la parte inferior se ve mucho más y se ve más la cicatriz. Y entonces ahora estamos modificando este tipo de incisión. Y luego tenemos que, no solo es el corte por fuera, esto es para que entienda, luego tenemos que disecar los tejidos de forma superficial en la piel, en esta superficie, y luego la zona ósea y al cartílago tenemos que levantar mucho. Es importante, aspectos técnicos, pero el paso rápido, separar los planos. Tenemos que separar la piel del músculo y tenemos que separar la mucosa del músculo para que cada capa corra de forma individual. En cuanto al tabique nasal, lo que hacemos es liberarlo. El tabique es a imaginar que está entre dos capas de mucosa y está enganchado a una estructura ósea que es aquí, que es la espina nasal. Si tocan ustedes la base de la nariz entre los agujeros, notarán una estructura dura y eso es la espina nasal y es donde se engancha el tabique. Entonces, en el fisurado unilateral esto está desviado. Y entonces lo que hace es que lleva el tabique y el tabique se dobla. Entonces tenemos que liberar el tabique, dejarlo suelto, que busque una nueva zona donde unirse. Luego vamos a trabajar el músculo. El músculo, como les he explicado en el unilateral, va hacia arriba. Entonces es muy importante seccionar estos anclajes con los músculos que tiran de él hacia arriba, y no les preocupe lo más mínimo, porque estos anclajes luego la naturaleza es sabia y vuelven a unirse, vuelven a cicatrizar y vuelven a unirse en la zona donde estaba. Y esto nos permite bajar el músculo, bajarlo hacia abajo y colocarlo con las fibras bien colocadas. Cuando tenemos un caso bilateral, que aquí ve, ya hemos operado un lado y ahora estamos operando el otro lado, lo que hacemos es coger una tira del músculo del orbicular del lado y hacemos un bolsillo aquí y lo introducimos dentro para pasar músculo a esta zona central que hemos dicho que no tenía músculo. Y luego también, como les he explicado, separamos muy bien los cartílagos, estos son los cartílagos alares de la nariz, los separamos muy bien de la piel y de la mucosa, y entonces con unos puntos de suspensión que salen unos algodoncitos fuera de la nariz, de la piel, mantenemos el cartílago en su sitio, que esto a veces, cuando ustedes nos preguntan qué son estas bolitas, es difícil de explicar y es para que lo entiendan. Y lo que les explicaba, este fragmento de aquí de piel pasa a formar parte de la columela, del alargamiento de columela, que es la columela es esta pieza que tenemos debajo de la punta de la nariz. En los casos en que la cirugía, esto nos permite con todas estas técnicas intentar, que esto es lo ideal, conseguir una simetría nasal, ¿no? Una distancia entre los domos es la punta del cartílago, una distancia de la narina a la línea media, intentar hacer la columela igual de alta y el agujero nasal igual de alto, de ancho. Lo que normalmente verán, intentamos siempre que se puede dejar el orificio nasal del lado afecto más ancho, porque
Luego la corrección es mucho más sencilla cuando de mayor haces la cirugía nasal. Y luego en el vermellón pues hacemos los detalles estos del triangulito aquí de la línea alba, que es este brillo que tenemos encima del labio, y el triangulito de la mucosa labial. En este caso, un paciente que nos llegó que no le habían hecho el triangulito ni de la línea alba ni de la mucosa, y después de hacer la técnica, pues cómo se compensa el labio. Cuando a nosotros nos preguntan a veces por qué no operan el labio bilateral en un tiempo, la verdad es que los resultados los estuvimos operando hace muchísimos años en un tiempo, y la verdad es que los resultados que teníamos no eran muy, muy buenos. Pero luego durante los últimos 20 años hemos estado recibiendo muchos niños operados en una sola fase, y como ven tienen una nariz totalmente pegada al labio, que es casi, le dicen, un perfil de jaguar, del jaguar el animal, y tienen un ángulo nasolabial muy, muy pequeño. Cuando nosotros operamos en 2 tiempos el labio superior, conseguimos esto, conseguimos alargar la columela y conseguimos tener un ángulo nasolabial y una eversión del labio, o sea, el vermellón, una versión del labio que aquí en muchos casos vemos que el labio está muy fino y retruido. Esto es lo que les explico, ¿no? Una eversión del labio superior y un ángulo nasolabial correcto. En cuanto a la fisura palatina, hay evidentemente 2, la aislada y la asociada a las fisuras labiales. En las aisladas, normalmente la arcada alveolar, donde están situados los dientes, está íntegra, pero en algunos casos hay una muesca. Y esta muesca a muchos de ustedes les preocupa, no sin razón, porque a veces esa muesca lo que indica es que hay una ausencia de alguna pieza dentaria definitiva en el interior, ¿eh? Pero en la mayoría de los casos suelen ser los dientes temporales que están afectos, y los definitivos, cuando salen, cuando erupcionan, suelen corregir esta muesca dentaria. Es importante porque nos encontramos mucho, incluso niños ya con 8 o 9 años que llevan toda la vida haciendo logopedia, destacar la fisura submucosa. La fisura submucosa es una fisura en que el paladar está, si ustedes lo ven, está íntegro, está completamente íntegro, pero en cambio siempre tiene una úvula doble, ¿eh? Esto no quiere decir que niños con úvula doble tengan una fisura submucosa. La fisura submucosa, aparte de la úvula doble, se ha pegado la encía, pero el músculo de dentro está abierto y entonces no funciona bien, ¿eh? Estos son los tipos de fisura, ¿eh? Una fisura submucosa. Si pusiéramos una linterna en la parte posterior del cabum, verían como aquí la luz se transparenta a nivel de la línea media. Esto es una fisura palatina aislada, tiene el arco dentario y el labio completo, y en cambio está abierta desde la parte posterior de los dientes hasta, y aquí ven 2 úvulas, ¿no? Y luego tenemos pues una bilateral con fisura labial también, que ya está operada, y una unilateral que aún no hemos operado el labio completa, que ven la deformidad tan enorme y separación de los fragmentos. Entonces, las características del músculo también en el paladar, igual que ocurre en el labio fisurado, son las mismas. Las inserciones musculares están mal colocadas. Entonces esto hace que, claro, anatómicamente vemos un paladar abierto y además corto, porque como los músculos, este lado, el lado derecho del dibujo, son la disposición normal de la musculatura, que han de imaginarse el otro lado en la misma disposición. Este músculo que se refleja en un gancho, que es el gancho pterigoideo, se llama, que sirve de polea.
este músculo acaba en un, que por eso está pintado en blanco, es como un tendón plano, que lo que hace es que cuando se tensa este músculo, tensa el paladar, en la parte anterior del paladar la tensa como si fuera la piel de un tambor. Y entonces endurece la parte anterior del paladar para que luego este otro músculo de aquí, que es el elevador, que se dirige desde la línea media hacia la base del cráneo, o sea, va hacia arriba. Este músculo estira del paladar hacia arriba, lo hace elevar y entonces hace que el paladar contacte con la parte posterior, estos son los adenoides que se ven a través del agujerito, contacte con la zona donde están los adenoides, cierre el paso de aire hacia la nariz y entonces salga por la boca. Entonces, como ven en la parte afecta fisurada, los músculos han ido a buscar hueso, no han encontrado el otro lado y entonces han ido a buscar hueso y entonces están situados en cada lado hacia lo que llamamos en anatomía la espina nasal posterior. Entonces hemos de desenganchar los músculos de esta zona de aquí con mucho cuidado y trasladarlos a la zona media y coserlos con los del otro lado. Pero esto nos lo impide este músculo tensor del velo palatino que no nos deja llevar los músculos hacia el centro. Entonces, tradicionalmente, y aún se sigue utilizando en muchos grupos, lo que hacían es fracturar la polea. Si tú fracturas la polea, en esta polea también se engancha el músculo que abre y cierra la trompa de Eustaquio, que es la que ventila el oído interno. Si tú fracturas la polea, los niños fisurados van a tener un alto índice de otitis serosas y graves, por culpa de que se ha perdido la tensión del músculo que abre y cierra la trompa. Nosotros ya desde el inicio del doctor Tresserra, ya en los finales de los 60, principios de los 70, lo que hacemos y seguimos haciendo, que es lo que él me enseñó, es seccionar el tendón dejando esta parte adherida al gancho. Entonces, ¿qué ocurre? Sigue funcionando el músculo que abre y cierra la trompa de Eustaquio, pero al seccionar el tendón nos permite llevar las estructuras hacia la línea media sin tensión. Y eso nos permite hacer una buena sutura de la musculatura y evitar que por eso nosotros tenemos un índice de fallos de sutura, me parece que en toda la serie y en todos los años, desde el inicio del doctor Tresserra, creo que hay solo 3 pacientes que hemos tenido algún problema de sutura. Y 2 de ellos los operó un profesor que no era el doctor Tresserra. Pero para que vean la dificultad, esta es una imagen real de quirófano. Este es el paladar que está abierto en uno de los lados, este lado que lo hemos abierto como un libro. Aquí está, este es el ganchito que se ve aquí, y aquí están las fibras del tensor. Este músculo pequeñito que se ve aquí en forma de triángulo, es el músculo elevador, y lo que estoy separando con la espátula es este otro músculo grande que es el palato faríngeo, que es un músculo mucho más gordo y más grande. Esto es para que entiendan la dificultad de la sutura, que tenemos que usar muchas veces ampliación o microscopios o lupas. El momento operatorio de la fisura palatina, nosotros seguimos haciéndolo en 2 tiempos, excepto en los casos en que la fisura palatina está aislada y el arco dentario está completo, o aunque no esté completo y tenga la muesca, está cerrado. Entonces se cierra todo en un tiempo a los 12 meses. El paladar blando siempre lo operamos al año de edad y lo importante es hacer la reconstrucción del elevador del paladar. Y el paladar duro, la uranorrafia, que le añadimos esta parte de la cirugía a nivel de la encía, lo hacemos a los 4 años porque hemos visto que afecta menos el crecimiento. Los objetivos, evidentemente, al cerrar lo que mejoramos es la fonación y la deglución, pero intentamos alargar el paladar para evitar el cabo amplio el espacio que tienen que pasa de la cavidad oral a la nariz, en el fisurado es mucho más amplio
y el velo está cortado. Entonces intentamos alargar el velo para evitar esto y evidentemente reconstruimos la disposición del elevador. Y se cierra siempre igual que en el labio en 3 planos. Tenemos que cerrar la mucosa de la nariz primero, después cerramos el músculo y después cerramos la mucosa de la boca. Les vuelvo a repetir que el paladar blando, que llamamos estafilorrafia al año, y la uranorrafia a los 4 o 5 años. Entonces ahora habrán oído mucho hablar de la veloplastia intravelar. La veloplastia intravelar es este tratamiento que aquí de la úvula. Nosotros solemos hacer el alargamiento del velo palatino, pero la veloplastia intravelar es la reconstrucción del músculo elevador, intentándolo colocar en una posición lo más posterior posible para que eleve mejor el paladar y así se cierre mejor. ¿Esto cómo lo conseguimos? Pues bueno, en la fase del paladar blando, en la estafilorrafia, vamos a buscar la inserción anómala del tejido muscular, lo desenganchamos de aquí con el bisturí y con otros elementos. Después de haber suturado el plano de la nariz, aquí, como estamos operando solo el paladar blando, vamos a dejar el agujero anterior y una vez cerramos el plano nasal y seccionamos el músculo, lo llevamos a la línea media y lo intentamos suturar lo más posterior posible para que tenga el efecto elevador máximo. En estas, aquí están viendo, esto sería un paladar completo que ya tiene una muesca, pero no hay fisura labial. Entonces hemos cerrado ya toda la parte del plano nasal anterior, hemos levantado los colgajos del hueso y esto los cerraremos en línea media. Otra de las complejidades del el paladar duro es que cuando levantamos estos trozos, estos colgajos de encía de ambos lados del agujero, tenemos que conservar este tubito, que es la arteria palatina. La arteria palatina es el que da la vida, le hace llegar la sangre a todo este trozo del tejido de aquí. Entonces, si hay una lesión de la arteria palatina, vamos a tener una necrosis de este fragmento, se va a morir todo el tejido, no vamos a conseguir cerrar y va a ser realmente dramático. Aquí cuando operamos el paladar duro a veces también tenemos que volver a seccionar parcialmente el tendón para que las estructuras nos lleguen a la línea media. Y de nuevo la sutura la realizamos por planos otra vez, o sea, es lo que les explicaba, plano nasal, plano muscular, soy un poco pesado y mucosa. Pero lo que sí que hemos cambiado es que hace unos años nos quedábamos en el cierre justo por detrás de los dientes. Entonces solía quedar aquí un agujero que comunicaba con la nariz y que luego teníamos que cerrarlo en la fase de la colocación del injerto nasal. Hoy en día ya cuando operamos el paladar duro ya hacemos lo que se llama la gingivo-periosteoplastia, que es el cierre por completo, de la encía del vestíbulo bucal y de la zona que comunica entre los dientes con el fondo de nariz, con lo cual conseguimos un cierre completo de la fisura a los 4 años. ¿Qué ventaja tiene esto? Tiene la ventaja de que en algunos casos, como les he dicho, vamos a tener formación ósea, pero en los casos que no tengamos formación ósea, vamos a tener un cierre estanco de la comunicación con la nariz, que luego nos va a ser muy fácil hacer el injerto, porque aquí vamos a hacer un pequeño bolsillo que ya no comunicará con nariz y colocaremos el injerto y por lo tanto aseguramos que no nos entre la sopa ni la saliva ni los alimentos y se nos pueda infectar. El único problema que hay con la cirugía del paladar, ¿cuál es? Es este, que el efecto de la cicatrización de los tejidos, que por eso
cada vez la tendencia es a intentar hacer menos cicatriz, intentar hacer menos daño, para poder conseguir el cierre palatino sin nada de tensión, porque en algunos casos, y en particular en los bilaterales, vamos a tener una alteración del crecimiento, porque las cicatrices actúan como una goma elástica y introducen los segmentos laterales hacia la línea media y el anterior hacia atrás. Entonces, por eso luego los fisurados tienen que hacer primero ortopedia maxilar, que es lo que llamamos a la parte de expansión del paladar, como tratamientos de ortodoncia más complejos. En cuanto les hablaré un segundo de la expansión palatina con disyuntores. Es que la mayoría de ustedes se preocupan mucho en cuanto les comentan que van a hacer una disyunción, una expansión palatina. Si el paladar está correctamente cerrado con los 3 planos que yo les he comentado, jamás un ortodoncista le va a provocar un orificio en el paladar. Esto solo ocurre cuando, por alguna razón, no se ha podido cerrar bien, que suele ser aquí en esta zona aquí, que es muy complicada, o en los bilaterales, en esta zona aquí central, porque los fragmentos estaban muy colapsados, muy cerrados, entonces queda un espacio muy pequeño que nos impide hacer una sutura adecuada, y entonces en estos casos cuando haces la expansión aparece un orificio que ya existía, pero no, el ortodoncista nunca les dará un orificio él solo. Esto es una gingivoperiostoplastia acabada, ¿ven? Puntos por fuera, puntos por dentro, y aquí en la radiografía se puede ver ya una formación de un tabique óseo que luego con la erupción del canino probablemente esto irá arrastrando hueso y en algunos casos es suficiente y no hay que hacer nada más. Les voy a poner ahora para acabar algunos ejemplos de tratamiento de fisura unilateral. Aquí ven la grave deformidad. Nosotros en estos casos no se ha utilizado el NAM, simplemente es con la reposición muscular, colocar las estructuras todas en su sitio y el crecimiento facial actúa y lo va colocando, perdón. Ahora he descubierto qué pasa, es que muevo el mouse y pasa la diapo. Aquí, como les he explicado antes, esto es un labio unilateral total. Aquí está abierto todo, las estructuras cutáneas, las musculares y el paladar de delante a atrás. Esto es un labio que llamamos unilateral simple. Es un labio que solo afecta a la piel y a la estructura muscular, pero no está afectado la cresta alveolar. Evidentemente, cuanto más sencillo es el labio, ven aquí la simetría nasal es perfecta y por lo tanto la simetría nasal con el crecimiento sigue siendo perfecta. ¿Por qué? Porque la espina nasal, que es esta estructura nasal, esta estructura ósea al maxilar, está en su sitio, está centrada, los músculos la mantienen en su sitio y el tabique nasal pues está en su sitio. Entonces, este niño pues tendrá una nariz más bonita o más fea en función de la memoria genética que tenga, ¿no? Porque si los padres tienen una nariz bonita, los abuelos, predecesores, pues seguramente tendrá una nariz bonita. En este caso es un labio unilateral total también, pero aquí hay un puente cutáneo. Está abierto totalmente la piel, totalmente la musculatura, totalmente el paladar, pero aquí tiene un puentecito pequeño, que este puentecito hace que la deformidad nasal sea bastante menor que en el caso anterior. Aquí, al cabo de unos años, otro unilateral total, todo completo, ven la deformidad tan brutal de la espina nasal, que esto es lo que el NAM está intentando, consigue corregir, consigue mejorar el centrado de las estructuras y entonces lo único es que normalmente tienen que operar un poco más tarde el labio. Se suele operar sobre los 9 meses porque
necesita más tiempo de placas. Y aquí la cirugía, una vez a la semana de la cirugía, con los puntos de reposición de la nariz, y aquí sonriente al cabo de unos años. Las intervenciones, como ven, se mantienen a lo largo de los años si está bien hecha la reconstrucción de las estructuras del labio, del músculo. Este también es un unilateral total, aunque parezca mentira, tiene un puente cutáneo, pero estaba todo abierto. Aquí, como ven, el diagnóstico prenatal, el labio que es exactamente el que hemos visto aquí. En algunos casos se ve como el bebé mete el dedo índice en la fisura, entonces va jugando todo el rato en este agujero y con la lengua, y esto hace que la distorsión en el momento del nacimiento sea mucho mayor. Entonces, al poco tiempo la intervención y luego con el transcurso del tiempo. De todas formas, incluso en el NAM, yo ahora vengo del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fisuras Faciales, y se ha visto, hay estudios que parece que dicen que la ortopedia del fisurado no tiene demasiada implicación en el crecimiento a largo plazo ni en las deformidades nasales a largo plazo, que son casi las mismas que hay en los casos en que no se ha hecho ortopedia. Sí que parece ser, pero tampoco aún no está muy claro, que sí que tiene una implicación positiva en el fisurado bilateral total. El bilateral total, lo que yo les explicaba, nos acuden así al preoperatorio, así. Hacemos una técnica adhesiva que es como una operación mal hecha en la que solo unimos la piel y la encía, pero no cosemos músculo, ni soltamos el músculo, ni cerramos el suelo de la nariz. Y entonces luego ya realizamos la operación de un lado y la operación del otro lado, y aquí está el niño ya con la operación acabada. Y aquí ven lo mismo. Y ven las narices, son narices que no son chatos, son niños que tienen la nariz pues separada del labio. Solemos, que es lo que también les he comentado, intentamos dejar la nariz, el agujero un poco mayor de lo que debiera ser, porque luego la corrección es sencilla. Cerrar es muy fácil, abrir es casi imposible. Otros casos de bilateral, este es un bilateral asimétrico, total de un lado, simple del otro. Estos son mucho más difíciles de operar, porque claro, las estructuras no son simétricas, y al no ser simétricas, el resultado final siempre hace que a la larga tengas que hacer algunos retoques. Seguramente lo que sí que este lado de la nariz aquí se ve que está creciendo bien, pero tenemos que ver cómo evoluciona de cara a hacer retoques de mayor. Otro lado muy grave, con un prelabio muy pequeñito, muy atrófico, casi sin prelabio, sin piel, simple, o sea, tiene una conexión de las mucosas, y aquí también tenía una fisura palatina. Estos casos son raros, que tenga cerrada la piel y que esté cerrada y que esté abierta la fisura. Aquí lo hemos operado, no se hizo la técnica adhesiva aquí, porque ya teníamos la unión de las partes blandas, era como una técnica adhesiva, entonces ya operamos un lado y al cabo de un tiempo el otro. Otro caso, otro bilateral. Este, pues un caso con más deformidad en un lado, con banda de Simonar, y aquí simple. Otro unilateral. Y esto lo he puesto para que entiendan las deformidades al nacer. La deformidad al nacer, claro, debido a la presión al crecimiento del tabique nasal y a las alteraciones en cuanto a la presión lingual, la posición del dedo dentro de la boca, esto hace que los fragmentos se movilicen. En el unilateral este se va de lado, se abre mucho, y este se va hacia atrás, y en el bilateral estos dos van hacia atrás y este va hacia adelante. Entonces, cuando los operamos ocurre lo contrario, que es el colapso este, que por lo tanto
Por eso es importante siempre luego la colocación de aparatos, aparatología. Y una frase que es un jugador de bridge, pero que a mí me gusta mucho, es que hay que aprender de los errores de los demás, porque seguramente no tendremos vida suficiente para cometerlos todos. Esto es especialmente importante en la cirugía del fisurado. ¿Y por qué? Porque el año pasado nacieron en España, nacieron, eh, no recuerdo la cifra exacta, me parece que son 336.000 personas, 336.000 niños. Si tenemos en cuenta el porcentaje que hemos hablado antes, del uno de cada 1.000, aunque en los últimos estudios dicen que son bastante menos, porque entre otras cosas, en el mismo periodo hubo casi 90.000 abortos, algunos de ellos por esta causa, pues hemos de entender que en el mejor de los casos, pongamos, hay 300 niños fisurados al año. Y en España tenemos 220 grandes hospitales de la Seguridad Social, de los cuales un porcentaje muy alto tienen unidades pediátricas. ¿Esto qué quiere decir? Que los cirujanos pediátricos y los cirujanos plásticos o maxilofaciales dedicados a la cirugía del fisurado operan muy pocos casos al año en comparación con otros países, como es China, como es Taiwán, como es en Sudamérica y la India. Entonces, tenemos que aprender, por desgracia para nosotros, hemos de mirar hacia estos países que son los que tienen mucha casuística y por lo tanto ellos pueden implementar modificaciones y nuevas técnicas en el tratamiento del fisurado. Espero haber sido de su interés. Quedo a la espera de las preguntas que quieran hacerme. No sé si me he dejado algo por el tintero. Les ruego perdón por los cambios de diapositivas, pero la verdad es que hoy no es mi mejor día. Bueno, ha sido una charla muy, muy interesante. Muchísimas gracias, doctor González. A mí me ha quedado clarísimo, muy bien explicado y documentado. Y bueno, abrimos ahora un turno de preguntas para cualquier cosa que queráis trasladarle al doctor. A ver. A mí me gustaría preguntar. Sí, sí, adelante, adelante. Buenas, doctor González. Muchas gracias por la charla. Me ha encantado. Buenos días. Ha sido muy interesante y me ha quedado bastante claro el tema quirúrgico. A mí lo que me gustaría saber es su opinión acerca del postoperatorio, ¿no? De todo el tema de tratamiento para el tema de los músculos, tratamiento fisioterápico, las conformadores nasales, etcétera. ¿Cuál es su opinión y recomendaciones en este aspecto? Bien, la verdad es que hoy en día la mayoría de grupos están manteniendo el máximo el tiempo posible los conformadores nasales. De todas formas, es curioso que muchas veces, o sea, hay grupos que los mantener un conformador nasal en un niño, ya se imaginará usted que, bueno, o lo sabe a ciencia cierta, que es bastante complicado. Cuanto más pequeños son los niños, mejor toleran los tratamientos, mejor aguantan y luego cuando vuelven a ser un poco mayores y tienen un poquito de cabeza, pueden entender también la necesidad y lo suelen utilizar incluso, bueno, normalmente para dormir o el máximo tiempo en casa. Lo que sí que no queda claro es que un conformador nasal después de mucho tiempo tenga demasiado éxito, porque es que esto sí sabemos que hay estudios que por eso funciona el NAM, uno de los estudios que hace que explica el funcionamiento del NAM, es que durante la primera semana de vida el niño tiene estrógenos circulantes en su sangre que hace que las estructuras del colágeno y en particular del cartílago
tengan una elasticidad muy alta y sean, por lo tanto, plásticamente deformables. Entonces, en el NAM se aprovecha esto, el índice de estrógenos, y luego que los cartílagos son muy delgaditos y son muy finos. Conforme vamos aumentando la edad, estos cartílagos se van endureciendo y entonces llega un momento en que los cartílagos, pues ya por mucho conformador que tú pongas, no se mantienen en su sitio. Entonces, si no se ha hecho una buena rinoplastia primaria, el conformador no va a mejorar la situación de la nariz por muchos años que lo lleves puesto, ¿eh? Entonces, sí que es en el postoperatorio, pues yo quizás le diría, pues hay grupos que hablan durante el primer mes, los 3 primeros meses después de la cirugía primaria, ¿no? Para mantener el conformador, para mejorar darle un sostén a esas cicatrices que cuando empieza el periodo de contracción, pues que haya algo que detenga esa contracción de la cicatriz, ¿eh? Esto en cuanto a los conformadores, no sé si le he contestado lo que quería, pero en cuanto a al ejercicio muscular, todas las ayudas que tengamos son buenas. O sea, en cuanto el niño vuelva a conseguir un buen equilibrio muscular por una correcta movilización de sus músculos, de la mímica, de la cara, pues vamos a mejorar evidentemente los resultados finales, ¿eh? Porque va a haber una simetría en los movimientos, vamos a conseguir pues que ese labio que inicialmente a veces en el postoperatorio queda un poco tenso e incluso entre los 6 meses después de la cirugía y el año hay una pequeña retracción de la cicatriz, porque es una cicatriz de espesor total que va de piel, músculo a mucosa. El músculo va a tener ahí un papel muy importante y entonces el estimular el movimiento de la musculatura jugando con el niño, haciéndole cosquillas en la cara, introduciendo el labio dentro del músculo, haciendo los masajes, todo esto va a mejorar evidentemente el resultado final. No sé si le he contestado lo que quería usted. Sí, muchas gracias. Quería saber. Me pidieron hablar de tratamiento primario y no me he metido en el postoperatorio ni el preoperatorio porque ya es mucho más lío, ¿no? Pero bueno, ya saben ustedes que no, hay que evitar las tetinas, los chupetes, no, durante todo el tiempo de cicatrización, que eso es muy complejo en un niño, porque realmente se lo has de quitar algunos ya antes comen con cucharilla pero la mayoría, pobres, les tienes que modificar la forma de comer, Sí, está claro. ¿eh? Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Creo que teníem una altra pregunta. Eva volia preguntar. Hola, bon dia. Bon No sé si dia. puc Hola, parlar... Eva. Hola, maco. No sé Què si tal? puc parlar català o és que avui l'hem fet, està Bueno, és oberta que, més enllà. sí, és que hi ha gent de fora de Catalunya. Vale, I vist entonces... com a mínim a Isabel que la conozco, que es de Zaragoza, está conectada. bien. No, vale, no, solo que se me hace raro hablarte en castellano, Emilio, pero Ya. Bueno, solo esto. por eso, bueno, no pasa nada. Por lo demás no hay problema. Bueno, primero Sí. saludarte. Yo quiero dar las Gracias. gracias a FICAT por traerlo, porque, bueno, sabéis, yo soy súper fan, o sea, Sí. no me tengo que esconder, ahora no. Y doy las gracias, la verdad, porque, entre otras cosas, porque creo que hay mucha gente que tenía como la duda, ¿no?, de qué pasa después del Toto Presterra, ¿no? Bueno, pues pasa que tenemos la suerte de tener a Emilio y que yo creo que todos nos queda mucho más tranquilo cuando lo oyes y, bueno, y te explica todas estas cosas que hace, ¿no? Yo mi pregunta, aunque yo sé la respuesta, pero sé que hay mucha gente que tiene dudas sobre esto, ¿no? La persona que ha preguntado antes, que creo que ha sido María, ya te ha preguntado sobre los conformadores, porque yo como estoy también en el chat de las falsetas grandes, pues muchas veces la verdad es que la gente tiene como mucha angustia
cuando tiene que meter y sacar los conformadores de sus hijos. Sí. Realmente es una tortura. Yo los veo y pienso, madre mía, me muero si tengo que hacer esto con mis hijos, ¿eh? Sé que vosotros no lo hacéis, ya lo has explicado, ¿no? Que con el puntito este de la nariz y tal no hace falta y las narices quedan perfectas. O sea, yo, para eso mi hijo es un ejemplo. Pero Bueno, hay de además, todo. sí, bueno, Hay de todo. pero igual que los conformadores, ¿no? O sea, hay de Claro. todo como cuando se ponen conformadores. La cosa es que, ya que ya has hablado tú de esto, igual sí podías explicarle también a las mamás que a veces, y a los papás, que a veces, o sea, lo que es el posoperatorio con el paladar, ¿no? Pues que hay que darle, sí que hay bueno, otros cirujanos que recomiendan como 1 mes o 2 meses, incluso 3 meses he llegado a oír yo por ahí, de comer triturado para que no se abra el paladar, no sé qué. Yo sé que vuestro protocolo es otro Sí. y me gustaría que lo comentara solo para, bueno, para que las madres y padres sepan que hay otra opción. Ya. Bueno, nosotros gracias, Eva, ¿eh? Y supongo, y saludos a la distancia, ¿eh? Porque estás, Estoy en Roma, estás sí. en Roma, sí. Pues bueno, yo lo que quería comentar es que realmente nosotros lo que hacemos en el postoperatorio inmediato, hacemos dieta líquida, todo Turmix, dieta Turmix, hasta la semana en que volvemos a ver al niño en consulta. Y entonces, en función del aspecto de la herida, la cicatrización, solemos alargar la dieta triturada 1 o 2 semanas más. Y normalmente, por norma general, a partir de la tercera semana empiezan a comer, a hacer dieta blanda, ¿eh? Dieta blanda y ya está. Quiero decir, no hay otro problema. Esto lo solemos insistir mucho, pero el- he tenido algún paciente que al día siguiente el niño estaba tan bien y venían de otra operación, eran pacientes que no era un paciente de nuestra autonomía, sino que era de lejos. En la anterior intervención estuvo 1 semana en la UCI con sonda nasogástrica puesta y con alimentación por sonda. Entonces, nosotros lo vimos porque se había abierto el paladar, lo reoperamos y entonces, claro, cuando yo le dije que podía darle de comer blando bueno, la madre pues encantada, no se lo creía, pero bueno, empezaron a darle comer blando. Lo que pasa es que como el chaval ya era un poco mayor, se despistaron y el tío cogió una bolsa de patatas fritas de bol y se puso a comer. Evidentemente falló un punto y es una de las perforaciones que tenemos que cerré recientemente, pero la verdad es que todos a partir de la tercera semana prácticamente tienen dieta blanda, comen blando y no tienen ningún problema. Muchas gracias. De nada. Perdón, estaba sin audio. Ahora creo que Rebeca tiene una pregunta también para el doctor. Sí, muchas gracias por la charla. Bueno, es genial Gracias. escuchar a compañeros cirujanos. A ver, por supuesto, una de las inquietudes que a mí me surge, yo soy pediatra y mamá de un niño con fisura, y yo soy fisurada también. Sí. Entonces, he visto a lo largo de mi vida muchísimos protocolos. Entonces, tengo 2 preguntas. La primera, también he hecho algunos cursos con gente de Sudamérica y allí es muy frecuente que unifiquen los pacientes en un mismo lugar y entonces la casuística de cirugías es mucho mayor. Entonces, de operar a 50 niños al año, pues operan igual a 25 a la semana. Claro. Entonces, no sé si a lo mejor a nivel de cirugía, cuando tienen ustedes congresos, o se podría hacer algo así. No sé ya si a nivel nacional, que me parece muy Claro, difícil. yo es que, mire, para resumir, cuando yo conocí al doctor Teserra, el doctor Teserra era el jefe de la unidad de maxilofacial pediátrica del Vallebrón y se repartían al 50% la península ibérica con Madrid. Quiero decir que él operaba al 50% los fisurados de la península. Esto hace que, y en una época aparte, porque estoy hablando de él me parece que empezó
como jefe en el año, creo que fue 67, 68. Entonces, eso quiere decir que en esa época, que además había una alta natalidad, el doctor Tresserra, hablando sencillo, se hinchó a operar niños con fisura labiopalatina. Entonces, hoy en día, en el hospital donde estuvo el doctor Tresserra, creo que no llegan a 14 al año o algo así. O sea, quiero decir, estamos hablando de que el volumen de los grupos ha cambiado mucho. Entonces, lo que usted dice es razonable. Probablemente lo ideal sería crear unas unidades pues centralizadas, pero esto desde el punto de vista de política sanitaria, y más ahora que todas las autonomías tienen transferidas es un poco complicado. Sí que es verdad que lo que usted me explica de las campañas de intervención a nivel de los diferentes países, en Sudamérica, en la India, hasta ahora ha sido un desastre. Esto, ahora Operation Smile y otras que existen han intentado dar una formación uniforme a la gente que va a operar, porque hasta ahora lo que ocurría en estas campañas es que los cirujanos de otras zonas donde casi no tenían pacientes iban a aprender. Entonces, en estas áreas se ven resultados muy, muy, muy desagradables y muy desafortunados en mucha gente. Entonces, afortunadamente todo esto está cambiando y las cosas van mejor. De todas formas, los protocolos de las campañas tampoco no son extrapolables a una zona como un país de primer nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la India son pacientes, o en Sudamérica o en China, son pacientes que vienen de regiones muy remotas a operarse. Y entonces hay una tendencia a juntar intervenciones en un mismo acto, para evitar que esta persona tenga que desplazarse muchísimas veces, ¿no? Entonces, Claro, sí. Sí. esto no sé si... Lo que a mí me inquieta un poco, claro, que depende de en qué provincia nazca el niño, pues yo creo que los resultados difieren mucho. Claro, una cosa Claro, es vivir en un país pobre, claro, que a lo sí, mejor aparece un niño con 7 años, no claro, pueden desplazarse, pero aquí, en un claro. país como el nuestro, yo creo que sería más de experiencia quirúrgica y sería beneficioso. Y, Bueno, por ejemplo, sí, en relación a esto, las fístulas tras la cirugía de paladar sí. dependen más del tipo de fístula o de la técnica quirúrgica, como ya has comentado un poco ahí, que de las tres cosas, ¿no? Del tamaño de la fístula, de la experiencia. Sí, Pero no sé, me da la impresión de que hay mucha mira, incidencia. nosotros ya te digo, o sea, yo estoy desde el año 77 como estudiante de medicina con el doctor Tresserra, ¿eh? Acabo de hacer 62 años la semana pasada. Yo he visto 3 perforaciones, o sea, 3 fístulas palatinas de fracaso de sutura. Otra cosa es que durante muchísimos años, hasta los años principio de los 80, que es lo que yo te explicaba, no se cerraba la comunicación nasoalveolar, ¿no? Entonces, cuando tú no cerrabas la comunicación nasoalveolar y luego hacías ortodoncia y quedaba una fístula, que había gente que quería o pedía cerrarla y otros que no se les cerraba. Era un tema que se dejaba un poquito de forma arbitraria, ¿no? Pero fístulas por fracaso de sutura o isquemia en los tejidos, que yo veo muchas porque me llegan de todas las autonomías, son en casi todos los casos son por un defecto de la técnica, o sea, no han seccionado bien el tendón del tensor, afortunadamente, que eso quiere decir que no han roto el gancho y por lo tanto ese niño no va a tener otitis de manera recurrente, ¿no? Y en otros casos, detalles tan tontos y tan nimios como la presión que ejerces con la pinza cuando manipulas los tejidos. Esto el doctor Tresserra siempre explicaba
que tuvo de residente al que luego fue jefe de servicio de Valencia, del Hospital de la Fe, de cirugía maxilofacial pediátrica. Entonces, cuando le dieron la plaza de jefe de servicio, este médico operaba con el doctor Tresserra en Vallebrón. Cuando le dieron la plaza de jefe de servicio, se fue a la Fe, empezó a operar fisurados y se le abrían el 100% de las fisuras. Entonces llamó espantado al doctor Tresserra, él acudió a la Fe y lo que se dio cuenta es que lo que hacía era machacar con las pinzas el tejido. Y como habéis visto en alguna de las fotos que he puesto para no afectar mucho, estamos hablando de tejidos que tienen en algunos casos el grosor de un folio. Es que si tú lo machacas con la pinza y luego suturas y esa sutura te queda a tensión, en el momento que el niño ría o llore, se abrirá la sutura. Tengo una pediatra, una cirujana pediátrica también de un centro hospitalario importante del sur, le comentó a unos padres recientemente a los que tuve que reintervenir que iba a dejar de operar fisuras porque los padres no hacían que los niños no lloraran y como lloraban, pues se les abría la fisura. A mí me parece eso, vamos, una explicación pasmosa, o sea, de un grave error que tienes tú, técnico y de habilidad, y que echas la culpa a los padres porque el niño llora, ¿no? No sé. No sé si le he explicado lo que me pregunta usted. Muchísimas gracias. Justo iba por ahí, porque cuando a un niño le sale una fístula, a lo mejor al mes de la cirugía o a los 15 días, claro. Es que habitualmente lo que dicen los padres, ya lo he hecho mal, algo habré dado más caliente o más duro y ya, pues claro. Y luego hay otra cosa, que hay técnicas, por ejemplo, que yo no es que tampoco no me he querido extender, pero hay una técnica que ustedes habrán oído mucho, que es la del Furlop. Sí. La técnica de Furlop es una zetaplastia inversa a nivel del paladar blando. La técnica de Furlop tiene mucha lógica porque lo que hace es alargar, cuando nosotros queremos alargar un tejido, hacemos un dibujo en Z e invertimos los triángulos y esto lo que haces es alargar la zona donde quieres alargar. Esto se utiliza mucho en quemaduras. Cuando usted tiene una retracción de la quemadura, haces una Z y se alarga la quemadura. Pues el Furlop hace una doble Z inversa. ¿Inversa por qué? Porque en el plano nasal está pintada de una manera y en el plano de la nariz está en sentido contrario. El movilizar los triángulos a la línea media requiere de mucha experiencia y en algunos casos, incluso en manos de gente con mucha experiencia, queda una tensión en la zona central de la sutura tan alta que aunque tú aprietes mucho el nudo, lo que vas a conseguir es que el niño en cuanto estornude o llore, el punto salte. Entonces, hay técnicas que también tienen mayor índice de fístulas que otras técnicas. Y en concreto el Furlop es una técnica que es muy sensible y tiene más número de fístulas que las técnicas convencionales de San Benedetto Rosselli o la de Sommerlath, que es la que ahora realizamos nosotros, lo que le llaman la veloplastia intravelar, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que tiene mucha suerte la gente que está con usted. La honestidad, vamos, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? ¿Alguien quiere trasladarle algo más al doctor? José Manuel. Hola. Muchas gracias por la charla. Pues hacer un primer comentario que viendo lo que usted ha expuesto, entiendo que este tipo de cirugía es algo tan artesanal, tan delicado, tan minucioso que es complejo. No es una cirugía sencilla, con lo cual llegar a esa especialización, a ese detalle, debe ser difícil para hacerlo tan bien como lo hace usted o profesionales que trabajan con usted, ¿no?
Eso es mi primer comentario. Después, dos preguntas muy rápidas. Una sería, ¿es posible que el origen de esta patología, ¿no?, pueda ser por el tipo de raza de las personas? Es decir, estamos viendo que hay muchos casos, por ejemplo, en la zona de China, Taiwán, también en Sudamérica. ¿Puede ser que tuviese algún tipo de incidencia el origen racial? Y por último, después de todas esas operaciones que se realizan, después viene la fase de los aparatos, ¿no? En la parte dental ya sabemos que pues, para alinear los dientes o para colocarlos bien. En la parte del paladar, ¿qué extra, qué trabajo hace ese aparato para mejorar todo el proceso de operaciones que hace usted? Bueno, se refiere al expansor, al disyuntor, se refiere, sí. Bueno, en cuanto al comentario de la raza, sí, se sabe realmente que hay porcentajes diferentes de fisurados según la raza. La que más alta incidencia tiene es los nativos americanos, de Norteamérica. Tiene una incidencia realmente alta con respecto a las demás poblaciones. En segundo lugar, creo que están los maorís y después ya vienen los japoneses, los chinos, y parece ser en Sudamérica hay determinadas zonas que también hay una alta incidencia. Hay teorías que hablan de que probablemente hubo un paso desde Asia a Sudamérica a través del estrecho de Bering, y que pasaron pues gente de raza. Parece ser que esto lo han estudiado a través ahora que se está haciendo el tipaje del genoma humano, ¿no? Pero parece ser que hay zonas de América en las que hay cierto componente o restos de genoma asiático, digamos, ¿no? Entonces, esto hace que hay zonas, sobre todo en indígenas, gente con raza indígena sudamericana, que tienen también un alto índice de... Pero bueno, no es así como yo le decía que en el caso de los indígenas norteamericanos, ahora me parece que era casi 5 por cada 1000, me parece que era 5 por 1000. En cambio, en Sudamérica hay áreas que llega al 2,8, 2,9 por 1000. Y aquí estamos por debajo del 1 por 1000. La raza que menos fisurados tiene es la raza negra. Lo que pasa es que esto lo compensan con el alto índice de natalidad. Claro, todas estas cosas van en función de lo mismo, ¿no? Pero la raza negra tienen la incidencia más baja de fisuras. Entonces, en cuanto a la aparatología, el problema, el cirujano es responsable de una parte de lo que le ocurrirá al niño durante su crecimiento de la cara. Una parte se ha visto, bueno, el estudio reciente que han hecho multicéntrico aquí en España, varios centros unidos en la Complutense, se ha visto que realmente las fisuras labiales bilaterales tienen realmente una serie de alteraciones por sí mismas que alteran el crecimiento facial. O sea que en el caso del bilateral sí que parece ser que la misma malformación conlleva una alteración del crecimiento facial intrínseco, pero que una parte importante es por culpa del cirujano. El cirujano, nosotros, y no lo podemos evitar, para solucionar una fisura tenemos que hacer unas cicatrices. Entonces, las cicatrices
una cicatriz se sabe que desde el punto de vista histológico del tejido, el colágeno que forma parte de la cicatriz tiene un exceso de fibras elásticas con respecto a otro tipo de fibras que tiene el colágeno. Entonces, y además de fibras elásticas, de lo que se llaman miofibrillas, que actúan como un músculo. Y todo esto actúa como un elástico que altera el crecimiento facial. Porque el crecimiento facial, que es muy complejo y hay un montón de teorías, pero bueno, una de las teorías mayormente aceptadas es que el crecimiento del tercio medio de la cara se debe fundamentalmente al tabique nasal y a la inserción de los tejidos que están alrededor del tabique. Entonces, esto aparte de forma activa, que el tabique actúe o no, luego hay una lucha de fuerzas entre la musculatura, que forma parte de la mímica, o sea, el músculo orbicular, los elevadores, el buccinador, el risorio, todos estos músculos que tenemos en la boca, y la potencia lingual. Esta lucha entre la lengua y la musculatura labial y luego los centros de crecimiento individual hace que la cara vaya en un sentido o en otro. Entonces, lo que sí que ocurre es que cuando nosotros operamos un paladar es que de forma invariable hay un colapso de las estructuras y entonces la única forma que tenemos hoy en día es la ortopedia maxilar, que es volver a hacer una expansión palatina para dar la anchura necesaria al arco, aprovechando que las estructuras durante el crecimiento son maleables y que las suturas aún son cartilaginosas. Entonces, esto los ortodoncistas la verdad es que trabajan bien y consiguen solucionar discrepancias maxilares muy grandes. Lo más difícil es si hay una discrepancia en el sentido anteroposterior. Si hay una discrepancia en lateral, o sea que el maxilar es muy pequeño respecto a la mandíbula y esta discrepancia es muy grande, y se comprueba mediante, que esto lo miran los ortodoncistas, la teleradiografía, que hay una alteración de la base craneal y la disposición del ángulo mandibular. Hay una serie de medidas. Esto te da un valor pronóstico que si a los 11 años tienes una serie de medidas, en un porcentaje muy alto, es posible que necesites una cirugía ortognática al acabar el crecimiento para compensar la malposición de los maxilares. No sé si te he explicado lo que querías. Sí, gracias, doctor. Gracias. Recuerdos a Lucas. Gracias. Muchas gracias. Nada. Ya tu mujer, claro. La primera a tu mujer, luego a Lucas. Es que precisamente hoy no están aquí conmigo, están en Barcelona. Vaya, perfecto. Pero ya les daré de su parte sus recuerdos y salud. Muchas gracias. De nada. Perfecto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues nada, si nadie más tiene ninguna pregunta, dar por finalizada la sesión y agradecer otra vez al doctor González su exposición, que aparte de muy interesante, ha sido muy clara. Creo que todos nos hemos enterado perfectamente. Y nada, ha sido todo muy fluido y muy agradecidos de que nos haya dedicado esta mañana de sábado. De nada, muchas gracias a ustedes, encantado. Siempre que quieran, ya lo saben, pueden contar conmigo.